se haga después de que fueron. Bueno, que hagan ustedes, ya les dijo a la autoridad que no. Ya le decimos al cliente, no, pero ¿o qué hacemos? ¿Algún recurso se les ocurre? ¿Algún medio extraordinario de defensa? ¿Qué podrían hacer? ¿O creen ustedes que los tribunales, ya viendo la ley, ya no habría manera? Bueno, pues como litigantes, y luego tenemos el espíritu de comparamos, ¿no? Y lo único que nos quedaría pues sería ver cuál es el medio de defensa óptimo para poder impugnar esa decisión. Todos aquí llevaron derecho administrativo. A ver, ¿quién? Levante la mano, porque aquí ya llevó administrativo. Vale. Les pregunto, ¿quién es el llevado administrativo? Porque es parte de la respuesta. Habrá quien diga, lo impugno vía Tribunal de lo Contencioso Administrativo, impugno la legalidad de la resolución y busco que me la apliquen de manera retroactiva. Podemos tener otra vía. Y llevo ya garantías, amparo. Todavía no llegan a amparo. Porque es otra opción, ya lo verán cuando nos toque solucionar. Amparo, ya lo verán. Pero este tipo de cosas sí son impugnables. ¿Y cuál es su corazón del argumento? La relatividad. 14 constituciones. ¿Puede funcionar sí o no? Les he de decir que hay resoluciones contradictorias de tribunales colegiados. Hay quien ha dado la razón. Y hay colegiados que las han negado. ¿Qué es la labor del litigante que se entera que hay un criterio de un lado y del otro? Pues como litigante, francamente, invocar el que te conviene. Seguramente la autoridad va a invocar el que también le conviene, o eso hacemos nosotros. Invocamos los precedentes que como autoridad sabemos que no son favorables. Y la labor del litigante, ya sea del lado de la autoridad o del lado del particular, es ir a intentar convencer con argumentos a los resolutores del amparo, ya sea juez de distrito o ya sea tribunal colegiado o en su caso del contencioso a los magistrados del contencioso. Esa es francamente la labor del litigante, dar los argumentos, y los magistrados en algún momento pues se decantarán por una conducción, o también ha habido ocasiones que ninguna de las dos no le dan la razón ni a uno ni a otro y dan argumentos novedosos que nosotros como litigantes no habíamos advertido, pero que están basados en la Constitución y en las leyes que nos resultan aplicar. Ahora, entonces, para sintetizar esta parte, si el artículo 10 de la ley de expropiación contiene disposiciones de derecho sustantivo, en términos del tercero transitorio debe de regirse lo que ahí se dice, y el único mecanismo para poder impugnarlo tiene que ser un juicio autónomo que declare que ese artículo no es aplicable al caso concreto. No se le puede dar efecto retroactivo, que decíamos en una resolución que dijo que no se le podía dar efectos retroactivos, haciendo un análisis, fíjense nada más, desde un punto de vista diferente. Porque ahí lo que se dijo fue, el artículo 14 constitucional prohíbe que se aplique en perjuicio de persona alguna una norma retroactiva. Y al entonces Distrito Federal de Ciudad de México le dieron tratamiento de persona desde el punto de vista moral, porque el Código Civil habla de que el Distrito Federal es una persona de derecho público. Entonces, desde esa perspectiva, un tribunal colegiado razonó que la expresión en perjuicio de persona alguna incluye a las autoridades. En este caso, al gobierno o entonces gobierno del Distrito Federal, al tratarse de una persona de derecho público, y que no se podía aplicar de manera retroactiva en beneficio de un particular, porque esto iba a ser en automático en perjuicio de una persona moral de derecho público, y que por esa razón tampoco podía aplicarse de manera retroactiva, al margen de lo que disponía el artículo tercero transitorio. Porque luego se dijo, bueno, está muy bien, el artículo tercero transitorio dispone esto, pero eso es debatible. Concentrémonos en otro argumento. Y por ahí también dijeron, no se puede aplicar de forma retroactiva desde esa perspectiva. El tribunal colegiado casi textual dijo, de lo contrario, es decir, aplicar de manera retroactiva esta disposición, equivaldría a desconocer el principio de legalidad que también emana de la Constitución Federal.
y que se encuentra inmerso en los artículos tanto 14 como 16, pues bajo su supuesto de una aplicación retroactiva en beneficio de un particular, se desconocería el imperio de la norma que refleja la voluntad del legislador, quien, por las razones que haya estimado convenientes, dispuso con toda precisión que el nuevo régimen solo operara hacia el futuro, vedando de esa manera cualquier aplicación retroactiva de sus cosas. Así. Y esto que ahorita les sintetizo, incluso se encuentra plasmado en una jurisprudencia. Perdón, es jurisprudencia. Es un precedente de segunda sala. Es la tesis 57 romano diagonal 2002 que dice: irretroactividad de la ley. El artículo tercero transitorio del decreto que reformó, adicionó y derogó disposiciones de diversas leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre ellas la ley de expropiación, no viola esa garantía individual, ya que únicamente precisa el momento a partir del cual se aplica. Y con esto se zanjó la discusión, al menos desde esa perspectiva, por nuestro máximo tiempo. Desde esa perspectiva. ¿Por qué insisto que desde esa perspectiva? Porque hay otras maneras de abordar. No, nada más de irretroactividad. Ahora, yo les decía que si hay alguna manera de que un tratado de expropiaciones de antes del 99 se paguen a valor comercial. ¿Y si no? ¿En qué casos? Cuando impugnan directamente el decreto. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a haber base para que les aplique la ley de expropiación. Porque la ley de expropiación se aplica cuando tiene un fundamento el decreto expropiatorio. Pero si ya no hay decreto, ¿dónde está la base para que el valor de castigo? Ya no hay. ¿Esto es algo que nos estamos inventando? No, esto lo dijo la Corte. ¿Por qué? Porque incluso, tratándose de una expropiación, tú tienes un parámetro, tienes una norma que te obliga. ¿Cuál es tu norma individualizada? Tu decreto. Es un acto administrativo, pero que al final del día se convierte en una norma para quien va dirigida, y él tiene que estarse a eso. Pero si quien va dirigida la norma la cuestiona, y por alguna razón, la que sea, el tribunal termina resolviendo que ese decreto estuvo mal expedido, y entonces me regreso a lo que les decía al principio, los decretos de expropiación de 1985, en donde tenías que dar garantía de la audiencia y no se dio. Tenías que justificar la causa de utilidad pública y no se hizo. Es decir, no cumpliste con los requisitos de la ley de expropiación. Tú como gobernador, ¿qué podías hacer? Impugnarlo. Y si resulta que tú lo impugnaste y ya no hay una base para que te aplique el valor fiscal del 27 constitucional y de la ley de expropiación, entonces ¿a qué reglas estás? A las reglas del mercado, valor comercial del inmueble. Y claro, también te van a decir, a ver, ¿cuánto costaba en 1985? Ah, por supuesto. Pero no es lo mismo que te digan valor comercial de 1985 a que te digan valor catastral. Seguramente va a ser más, seguro. Ese es el único caso en el que, habiendo una expropiación de antes de 1993, pueda cubrirse con valor comercial. Les decía que esto ya lo definió la Corte en diversos precedentes, pero sobre todo hay uno. Incluso si ustedes le ponen el ius ahí por precedente, le ponen Ángel Peraza Villanueva, lo van a encontrar 18 tesis. Esencialmente lo que ahí dice la Corte es que cuando no hay expropiación, el valor comercial es el mejor, el único que se puede tomar como referente, el valor de mercado, aquel en que dos personas estaban dispuestas, una a vender y otra a comprar, tiene ese valor. Pero se preguntaban, bueno, hoy día ¿cómo voy a saber cuál era el valor comercial que tenía una propiedad en 1985 o cualquier otra época? Digo, porque el fiscal lo tenemos relativamente sencillo. Vamos a la tesorería, pedimos un informe y pues les va a decir que ese inmueble valía tanto, no hay discusión. Pero el comercial, ¿cómo podemos saber cuánto costaba comercialmente un inmueble de antes de que nacieron, no? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Perdón? Pero ese
ese ya es el método para actualizar. Es uno de los criterios del INDAVI. Haces un valor, le llaman valor retrospectivo. La desventaja del valor retrospectivo es que lo que tú haces es que traes el valor a hoy día y hoy lo evalúas en las condiciones que hoy está el inmueble, y lo único que haces es aplicar de forma retroactiva la inflación y te vas hacia atrás y llegas a un número. Pero como dice el INDAVI también, que después lo tienes que volver a actualizar, pues haces lo mismo y llegas casi al valor que tenía hoy día el inmueble. ¿Eso te sirve para tener un referente real de valor de aquella época? No, porque muy probablemente, sobre todo tratándose de expropiaciones de los años 60, 70, ¿para qué se expropiaron? Para fundar colonias. Eran solares completos, por ejemplo, la zona de Iztapalapa, eran solares completos en la zona sur de Coyoacán y se expropiaron para fundar colonias. No había no tenía ninguna utilidad de ninguna. Si tú lo tomas como valor de hoy día comercial, pues evidentemente tiene realidades, tiene centros comerciales, tiene mucho valor. Entonces, esa parte del INDAVI tiene sus defectos. Para salvar el problema, la Corte, en otro asunto, dijo que lo que tú puedes hacer es un estudio del mercado. ¿Pero basado en qué? Pues ni modo que agarras una maquinita de tiempo y de pronto te regreses a aquella época y digas, ¿cuánto costaba? Y entonces yo tengo un estudio del mercado y me regreso a la misma maquinita del tiempo y todo el mundo me cree que eso valía. Para no hacer eso, dice la Corte que se hagan estudios hemerográficos. ¿En dónde? En los periódicos. Esencialmente aliados. El Universal y el Excelsior. Son los periódicos que incluso nos vamos a lo más antiguo y ofrecían ofertas de inmuebles a valor comercial, porque hasta viene el precio de venta. Pero hoy día, ¿dónde podemos conseguir esos periódicos? En la hemeroteca. En la hemeroteca nacional seguro los encuentra. Entonces el método que se hace es que van a esa época, ven el valor, se encuentra, se hacen varios ejercicios en donde buscas un valor o características semejantes al inmueble que tú quieres, lo evalúas, dices, los cuadrados tanto, por tanto, no sé lo que ya está conmigo. Y a ese valor le van a aplicar la inflación, porque no es lo mismo que el inmueble valía en aquella época, vamos a inventarlo, 100,000 pesos, a que lo que podías comprar con 100,000 pesos en aquella época, lo puedes comprar ahorita ya, ni un bochito, nada, con 100,000 pesos que compras, mucho menos un terreno. En cambio, ya tienes un terreno, ¿qué haces? Inflación. Y entonces, pues seguramente se iba a crecer, porque ya sabemos que el punto de inflación ha sido bastante galopante, entonces seguro va a valer mucho más que eso. Solo que tenemos una tragedia. En la misma época de estas reformas a las leyes secundarias, con motivo del delito, ¿qué pasó? Los 3 ceros. ¿Alguien llegó a ver billetes de 100,000 pesos? ¿De 200,000 pesos? ¿De 500,000 pesos? Había. Y con tal de que no se viera tanto número, entre ceros. Y el de 500,000 pasó a ser de 500, de 200, y así. Y tenemos billetes incluso de 1,000 pesos. Se desaparecieron. O dirán que era un peso. Y dirán eran puras moneditas. ¿Por qué les dice la tragedia? Porque resulta que tú tienes un número todo. No sé, 10,000 millones. Es no, ¿qué más? Y pues no, si va a seguir siendo una situación interesante, 10 millones. Porque a lo que obtengas hay que quitarle 3 ceros. Entonces, resumiendo esta parte, valor comercial se puede decir, por ejemplo, si no se impugnó el decreto, no hay manera, va a ser catastral. E incluso el valor catastral tiene que aplicarse a este último método que les estoy comentando. Cuando encuentren el valor en las oficinas recaudadoras, pues les va a dar un valor muy menor, pero ese valor lo tienen que traer con índice inflacionario hasta la época en que el gobierno les pague y después le quitan los precios. Seguramente no va a ser lo mismo que comercial, pero tampoco les van a dar los 3 centavos que les hubieran tocado el valor catastral. Y se los comento porque ya pasaron. Hubo un asunto de un terreno en Iztapalapa
en donde el particular lo expropiaron por ahí de finales de los 60, una parte de la central de abastos, 16.000 metros cuadrados. Se lo expropian, él no hace nada, ahí lo ven. Y mucho tiempo después presentan el reclamo de pago, pero pidiendo que se les pague el valor fiscal, también suponiendo que iba a ser el valor fiscal de ese momento cuando lo reclaman, y pues se dice lo que tienes toda la razón, es el valor fiscal, pero de 1968. Y por 16.000 metros cuadrados, ¿saben cuánto les tocaba el valor fiscal? Sin actualizar. Ya sí. Eran actualmente pesos. Si mal no me acuerdo, eran 7.000 pesos. Por 16.000 metros cuadrados. No, pues imagínense que se quería morir. Por 20.000, casi no de casualidad les pago porque me escucharon. Bueno, cuando se hizo la actualización de esos 7.000 pesos, llegó un poquito más de 1 millón. También es muy poco, porque es valor fiscal. Solo que actualizado, bueno, imagínense, de 7.000 pesos a 1.200.000, me parece que, pues bueno, no está bien, pero ya no está tan indecente como 7.000 pesos. Esas son las diferencias entre actualizar y no actualizar. Entonces, los criterios que se deben seguir son estos que ahora hemos revelado. Pero ¿qué pasa si se tardan demasiado en reclamar el pago diciendo, bueno, pues que pasen más años y dentro de 20 años seguramente va a haber mucha más inflación y ya me tocará algo más? ¿Seguirá vivo el derecho para exigir el pago de una indemnización? Está en la Constitución. Hay quien dice que es hasta un derecho humano. Lo será. Hemos visto que el pago de la indemnización no es un derecho humano, a pesar de que esté en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Corte nos ha dicho que el valor que se obtiene de una indemnización es económico, incluso es susceptible de ceder, de vender, de comercio, y un derecho humano. Un derecho humano no puedes transar con él. Y en cambio tú sí puedes ceder los derechos que derivan de una expropiación a un tercero, que no sea el propietario original, y tú lo que hiciste fue cederle los derechos. Entonces, a partir de eso dice la Corte que es un derecho, pero de contenido económico, el cual es diferente a un derecho humano. Consecuentemente, prescribe. Uno revisa la ley de expropiación y no encuentra que prescriba, no dice nada ahí que si en 1, 2, 3, 10 o 20 lo reclaman ya. Entonces es donde entra la interpretación de diversas normas. E interpretando diversas normas, entonces, ¿qué es lo más parecido? ¿Qué es lo primero que utilizamos como supletorio? Si es procesal, pues el procedimiento. Y si no es procesal, el Código Civil. Y ya ahora que vamos al Código Civil, pues ahí se habla de las reglas de la prescripción. Y ya los tribunales federales han aceptado que tu prescripción empieza a correr a partir del día siguiente en que venció la obligación del Estado para pagar. Si la expropiación antes del 94 tenía 10 años. Consecuentemente, supongamos que se expropiaron el 31 de diciembre del 94, el Estado tenía hasta el 31 de diciembre del 93, el Estado tenía hasta el 31 de diciembre del 2003 como obligación propia para pagar. Si no lo hizo, a partir del 1 de enero del 2004 empezaban a correr los 10 años de la prescripción para que el Estado se deshiciera de su obligación, el cual venció el 31 de diciembre del 2003. Consecuentemente, cualquier expropiación hecha antes del 31 de diciembre del 93 a partir del 1 de enero del 2014, el Estado te lo dio hasta con 20. Y obvio, de ahí para atrás todas las otras. La reforma que hicieron en el 2008 para 10 años, pues están a punto, algunas que se habían hecho de esa época. Y la de los 45 días, bueno, pues 45 días después de que se expropia, que es el texto actual, tienes tus 10 años. Pero sí prescribe. Y eso es algo que también quería resaltar, porque hay quien ha confundido este derecho. Dice que como está en la Constitución el derecho de la indemnización, no puede prescribir. Sí, por vía de interpretación ya se ha definido que sí prescribe y que es aplicable justo el articulado del Código Civil.
ese es el que le va a aplicar a las reglas de la prescripción. Consecuentemente, debemos de tener mucho cuidado que no vaya a prescribir las reglas. Y de esto hay precedentes, hay dos tesis de jurisprudencia, una que dice expropiación en lo relativo a la indemnización prevista en el artículo 20 de la ley relativa vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, debe aplicarse en forma suplementaria al Código Civil para el Distrito Federal vigente en la fecha de emisión de ley. Y hay otra que más o menos dice lo mismo, solo cambiando de verbo. Porque la otra, no se la dio, es básicamente un solo de tribunales distintos. Entonces, el texto del rubro es casi igual. Y finalmente, para hablar de lo que les decía al principio de la expropiación indirecta. De la expropiación directa hemos oído estos decretos, todos lo sabemos. Pero no sé si alguno de ustedes alguna ocasión haya escuchado la expresión expropiación indirecta. ¿Qué significa una expropiación indirecta? No hay decretos. No hay decretos. Bueno, entonces, ¿cómo asumen que es una expropiación? Esto ha sido motivo de los tribunales de arbitraje derivado de convenios comerciales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los estados, después de que entran a tratados de libre comercio, son libres de regular, siempre conservan su soberanía para regular. Pero hay ocasiones en que sobreregulan una actividad de tal manera que hacen incluso imposible la continuidad de una empresa. Le ponen tanta regulación que si esa empresa llegó a un estado a invertir con motivo de un tratado de libre comercio, es tanta la regulación o sobreregulación que es un desincentivo para la inversión, una desventaja. Muchos de ellos compraron inmuebles, hicieron proyectos de inversión, le invirtieron pues al negocio y al final del día no pueden operar. Ejemplos tenemos y muchos. En México ha habido casos. Sin dar nombre les voy a decir de una empresa que llegó a México, se estableció en algún estado norteño del país y empezó a operar, obtuvo licencias, obtuvo incluso concesiones por parte del estado para explotar algo ahí, todo lo tenía en orden. Y de buenas a primeras, el estado empezó a emitir regulaciones y al final del día declaró área natural protegida como zona sujeta a preservación ecológica toda la extensión de tierra que iba a explotar esta empresa. Dijo, a ver, y dijo el Estado, yo no te estoy expropiando, es tuyo el terreno, yo nunca dije que me lo iba a quedar, sigue siendo tuyo, ahí te lo dejo, solo que no puedes hacer nada. Y entonces, ¿cómo reclaman todo eso, de eso que ya invirtieron? ¿Qué hacen? Si nos agarramos nuestra ley de expropiación, no hay solución. Pues es tu terreno. Oye, yo invertí no sé cuántos cientos de millones de dólares. Es más, el Estado me dio concesiones, ni siquiera fue lo que yo llegué y me inventé. El Estado me concesionó. Y dice el Estado, sí, pero yo la concesión te la he quitado. No sigue, no te la he revocado, solo que no la puedes usar. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos una salida a eso? A través de lo que te recuerdo es el tema ante el tribunal que se ha establecido por parte de los países miembros que se trataron, hay que llevar ese tipo de problemáticas a resolución. ¿Qué pasó ahí? Terminaron condenando al gobierno mexicano a pagar daños. El tema de la ganancia ilícita que pasa de fue un dineral. Era necesario declararlo área natural protegida como zona sujeta a preservación económica. Sí lo era. ¿Qué pasó ahí? Que cometieron errores. Vendieron en concesión algo que no debían de concesionar y se dieron cuenta. Pero se dieron cuenta ya que tenía una empresa extranjera la concesión, ya que había hecho toda una inversión, un plan de negocios, y sí ya le habían metido mucho dinero, pues tan solo las concesiones no eran baratas, pero todo lo que había hecho alrededor de la empresa, el Estado mexicano tuvo que pagar por eso.
Y eso que les platico ahorita así en una capsulita, se replica todos los días en nuestro Tratado de Libre Comercio de los 3 países, o los tratados que hemos firmado con cuantos países. En realidad tenemos tratados mercantiles con todo el mundo. Y para ello incluso tenemos precedentes. Ahora, mejor dicho, ustedes dirán, ¿en qué norma se basa? ¿En qué norma se basa este tribunal ad hoc para resolver ese pago de daño? Ahí es donde vemos que las normas escritas están bien siendo sustituidas, si es que podemos utilizar esa expresión, por el derecho consuetudinario, por lo que marcaron las normas. Y entonces el único lugar de donde pudo haber derivado esta condena, decíamos al principio, era del artículo 10 de la ley de expropiación actual, en donde habla de valor comercial, pero tratándose de inmuebles se van al valor catastral. Nunca pudimos ser inferior a este, lo cual implica que también va a ser comercial en los inmuebles. Pero cuando habla de inmuebles específicamente, quiere decir que también estaban pensando en alguna clase de expropiación de bienes muebles o de cualquier otra cosa, pero no lo dice la ley. Entonces, al no decirlo, se ha estado acudiendo ese término de expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque no sigue las reglas de la ley de expropiación. Es más, para que se decrete por este tipo de paneles o tribunales ad hoc que hubo una expropiación indirecta, no debieron de haberse seguido las reglas. La toma por parte del Estado de la cosa debe de haber sido irracional, o la sobreregulación debió de haber sido también irracional, sin un fundamento lógico, pero que el Estado por alguna necesidad lo tuvo que hacer. Y esto implica que la soberanía del Estado o su facultad para regular algunas materias sea eliminada. No. Lo único que quiere decir es que el Estado va a ser responsable por las cosas que está haciendo y que no por motivo de cosas de decir no te expropio, está libre de hacer frente a ese tipo de responsabilidades. Al contrario, tiene que ser más responsable que nunca al emitir una regulación de tal manera que no afecte a los procesos productivos en inversión tanto de nacionales como de extranjeros, de manera tal que hagan nugatorio el derecho que tiene sobre la cosa o sobre la explotación o sobre un comercio, porque de otra manera incluso es irracional contra el tema del libre comercio y el comercio al interior. Porque si tú lo que haces es expropiar una empresa sin decir que la estás expropiando, pero la regulas tanto que entonces la haces que no pueda funcionar, tú mismo como Estado estás actuando en contra de las reglas del libre mercado, porque estás poniendo una barrera de tal magnitud que es imposible para uno de los competidores mexicanos. Y eso es una expropiación indirecta. En síntesis, tenemos casos de expropiación directa con reglas muy definidas, con garantía de audiencia previa, y bueno, pues hoy no hay garantía de audiencia, pero incluso eso está discutido ya por la Corte, si es previo o es posterior, hay casos, y reglas o no reglas de expropiaciones indirectas, en donde en un caso tienes una norma perfectamente establecida para hacer un reclamo, y en otra tienes que irte a un tribunal ad hoc, si establecido en ese tratado para poder reclamarlo. Ahí también hay diferencia. Recuerdo que la regulación en aquellos años, sobre todo en Estados Unidos, decía que las indemnizaciones tenían que ser prontas, adecuadas y efectivas. Canadá retomaba el mismo cambio. Y en México decía nada más que fuera potente. Hay diferencias. Hay diferencias sustantivas entre qué es apropiado y qué es pronta, adecuada y efectiva. Sí las hay. ¿Por qué? Porque el apropiado era apropiado dependiendo al Estado y tendía a mirar la capacidad del Estado. Y el pronto, adecuado y efectiva tendía a mirar la actividad. Entonces había diferencias. Hoy día, ¿qué reclamarían? ¿Cómo lo reclamarían? ¿Como reparación o como compensación? Y
también hay diferencia en cómo lo reclaman. Si ustedes reclaman una compensación, solo les van a cubrir el valor de la cosa, nada más, porque compensar es esto frente a esto, ¿ya? ¿Y qué es de reparar? El valor de la cosa más otros conceptos, los que se nos ocurren. Por eso, aunque no es el tema, acuérdense que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hablan de reparación, no de compensación. Nada más para hacer el símil, que nos quede claro a todos. No hablan de compensar el daño, hablan de reparar la violación al derecho humano. ¿Por qué? Porque va a implicar, en el caso de la persona, que no nada más te van a dar algo a cambio de lo que equitativa o equilibradamente dejaste de. Hay muchas otras reparaciones, ya lo conocemos, incluso psicológicos, médicos, además de lucro cesante, en fin. Pero por eso también es importante cuando reclaman algo, cómo lo reclaman, como compensación o como reparación. Yo les aconsejo como reparación, lo van a incluir otro tipo de concepto. Ya sea una expropiación directa o una expropiación indirecta. En la directa, lo malo es que está tasado, está muy regulado. En la expropiación indirecta, nos estamos a lo que resuelven los tribunales y ya hay precedentes en donde se ha hecho reparaciones en tratándose de expropiaciones indirectas. Ahora, en eso también hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque llevarlo al exceso, o llevarlo al extremo, perdón, a llevar al exceso. Y hay 3 casos en donde se ha excedido, en su caso, los tribunales ad hoc. Por ejemplo, si alguien lo quiere buscar, hay un caso de Siemens contra Argentina. Ahí lo que se discutió fue una expropiación indirecta que el Estado argentino le tocó a cabo a la empresa Siemens. ¿Qué pasó ahí? En reparaciones, dijeron que Argentina no solo tenía que recuperar la inversión que había hecho Siemens, sino incluso el incremento del valor que adquirió después de la expropiación. Ese sí es un hecho. Porque ya no lo venían después, ya no podía saber qué iba a pasar en el futuro. Pero ¿qué hicieron? Una prospectiva. El Estado argentino le inyectó a la empresa, que ya dejó de ser vecino, porque fue del Estado. Y eso es lo que tomaron en consideración en el tribunal para decir, eso hubiera valido 200 y le pagas por eso. Es un exceso. Por eso también debemos de tener cuidado cómo utilizamos estos precedentes, porque si los leemos solo literal, agarramos el cachito y le decimos aquí al 100, somos en exceso. Entonces, eso desde mi perspectiva es un exceso que cometió el tribunal ad hoc en este caso. ¿Cómo podríamos, para terminar entonces, definir una expropiación indirecta? Ya vimos que es una expropiación directa, clarísimo. Una indirecta podríamos decir que es un acto atribuido al Estado, neutral, de naturaleza extraordinaria e irregular, que interfiere sobre los derechos de propiedad a una magnitud tal que deja dichos derechos inservibles, independiente de que el dueño permanezca con la propiedad legal o en posesión de la cosa. Si encontramos estos elementos en un acto del Estado, es una expropiación indirecta y que puede o tiene que ser reparada también vía económica para ellos. Entonces, este es en suma lo que hoy quise venir a platicar con ustedes de la expropiación y sus mecanismos de pago, tanto en la directa en México como en la indirecta ante paneles o tribunales ad hoc derivados de tratados de libre comercio. Muchas gracias. El manejo de derechos, sabemos que es especialista en derecho administrativo, catedrático de CIDE. Aquí nos ha mostrado cómo se maneja esta materia tan árida, a muchos les representa, pues es un dolor de cabeza estudiarla, pero vemos que tiene aristas muy importantes y no solo se queda en la aplicación de la ley, sino en la reflexión del jurista, el que analiza el caso no se da por vencido. Creo que es un buen mensaje para nosotros, hoy por hoy, como estudiantes y mañana profesionistas, no dejarnos por vencido. La ley dice eso, pero buscamos otros aristas. Maestro, le agradecemos todo. Queremos agradecer, bueno, podemos dar un tiempo de preguntas y respuestas a los maestros. ¿Les preguntas alguna pregunta? Sabemos que nos hemos prolongado el tiempo que ha valido la pena, porque así es el conocimiento, se embarca uno y el otro no sabemos qué hacer con él porque el tiempo nos vuela.
Yo creo que alguna pregunta, alguna no, ¿no? Bueno, una nada más para cerrar el ciclo. En mi opinión, pienso que en el caso de la prescripción sí se puede interrumpir cuando hay efectos lesivos constantes y no fueron identificados en este caso el ciudadano o digamos un asunto similar sobre la funcionalidad patrimonial del Estado muy interesante. Entonces, aún cuando hay jurisprudencia se está violando derechos fundamentales porque no hay garantía de legalidad en cuanto a la notificación. Una opinión vale la pena para mí. Es cierto, incluso en este caso, regresamos a la idea segunda que decíamos cuando se traían valor comercial. Porque en esa hipótesis, lo que tú estás haciendo es cuestionar el derecho, pero te vas más allá de la notificación del derecho. Te digo una cosa, seguramente no lo notificaron. Y ahí tú le reviertes al Estado la carga de la prueba de acreditar que sí te lo notificó. Claro, también hay que tener cuidado en algunos casos. Nos tocó un asunto ahí donde un tribunal estaba cometiendo un exceso. ¿Por qué? Porque a él expropiaron un inmueble para hacer un jardín de niños en 1984. Llevaron a cabo un jardín de niños, todo siendo campo. Y en la revisión de los bienes de la sucesión, admitió los herederos que había ese inmueble. Pero el exceso se cometió en que el tribunal quería que le hubieran notificado a la sucesión ese decreto cuando el señor murió a principios de este siglo. Entonces era un tema así como que el tribunal no entendió bien los precedentes, hizo una mezcla medio rara y dijo, le debiste haber notificado a la sucesión. Pero ¿por qué la sucesión? Si el señor estaba vivo en el 84, en todo caso era el señor, no a la sucesión. Pero así estaba la resolución. Lamentablemente todo lo termina así. Entonces, ¿cómo te las dan? Y en ese caso la notificación en particular sí está. La que no estaba a la sucesión. Nunca pudo haber estado a la sucesión porque para cuando la expropiaron el señor estaba vivo, pudo ir en